A ver, Pedro Fernández Barbadillo, ¿qué estamos escuchando para dar pie al programa de hoy? A ver si lo sé pronunciar como es debido. Anakpachap Kusikuinin. Se puede buscar en YouTube. Se traduce Alegría del Cielo y es un himno procesional para las festividades dedicadas a la Virgen María. Se compuso a principios del siglo XVII en Lima y tiene la peculiaridad de que es la primera obra polifónica compuesta compuesta y publicada en América. La letra está en quechua y su autor es el sacerdote español Juan Pérez Bocanegra. Pues este es un ejemplo, Javier, de lo que aportó España a sus provincias de América, junto con la escritura, la polea, la rueda, el caballo, la mula, la oveja, la vaca, la gallina, la navegación, la moneda, la cartografía y también la paz y el fin de las guerras y los sacrificios humanos entre los propios indígenas. Hay que decir también que de América vinieron a España pues el tomate, el tabaco, la piña, la patata, la quinina y otros productos, pero en el intercambio en América se recibió más por parte de España de lo que se llevó por España a Europa. Y desde el siglo XVI se estuvo atacando ya la conquista y la colonización españolas por motivos religiosos y políticos. Ahí está la base de la leyenda negra de la que tanto hemos hablado en este programa. Sin embargo, desde la Ilustración se unió a estos motivos el mito del buen salvaje, que se resume en que América era un paraíso destrozado por los españoles, que eran sucios, brutos, analfabetos, saqueadores, violadores y supersticiosos. Hoy, con nuestro amigo ya veterano de este programa, el profesor Javier Sáenz del Castillo, de la Universidad San Pablo CEU, vamos a conocer que los nativos americanos sí tenían mucho de salvajes, pero muy poco de buenos. Bueno, entonces hoy ya has hecho los honores, Javier, el profesor Javier Sáenz del Castillo, profesor de la Universidad San Pablo CEU. Profesor, ¿cómo estamos? Amigo. Buenas tardes, pues encantado otra vez de estar con vosotros, que hacía mucho que no nos veíamos. Alguna vez, creo que la última vez intervine hace tiempo por teléfono. Sí. Pero vamos, sí, echaba de menos estar en tan buena compañía y con amigos de verdad. Bueno, oye, pero tú eres un fiel oyente de El Boca del Lobo y de Radio Ya. Por supuesto. Nos ha dado pie, Pedro, para hablar del programa de hoy, La vida en América antes de los españoles. Sí. ¿Cómo fue esta vida? Pues efectivamente, como ha dicho Pedro, hay un mito que se crea que es el del buen salvaje, que es un mito que es muy falso. De hecho, más el mito del buen salvaje que ha influido muchísimo en la política contemporánea. Es un mito que se convierte en uno de los lemas de las ideologías modernas, ¿no? Ese mito que empezó con Montaigne, con un francés en el siglo XVI. La gente suele atribuirlo a Rousseau, pero en realidad Rousseau lo único fue recogerlo de este señor, diciendo que, claro, es que el hombre en esta naturaleza es un hombre que es autosuficiente, que vive feliz y que es bueno por naturaleza. Pues mire usted, el hombre en esta naturaleza no es bueno, es como otra persona cualquiera, ni bueno ni malo. El hombre es libre, una vez se sobrará mal, otra vez se sobrará bien, pero va a vivir en una situación de riesgo por la propia supervivencia, que va a hacer que, oiga, la relación con los demás sea mucho más complicada, mucho más difícil de lo que nosotros nos imaginamos. Más luego otras consideraciones, ¿no? Desde luego no es un estado de felicidad, porque te aseguro, y esto lo digo en persona, en primera persona, por haber estado trabajando en la selva de Perú con indios de comunidades de allí, y la vida en la selva te aseguro que no es nada fácil. Ese mito del buen salvaje es el típico mito de alguien que ve a los indios o a los negros del Centro de África o de Nueva Guinea, donde sea, lo ve sentado cómodamente en el sofá de su casa a través de la televisión. Pero para que se vea que no es un asunto limitado a América, ese mito también se extendió mucho en el siglo XIX y principios del XX con la Polinesia. Se decía que ahí en Tahití se vivía de una manera maravillosa. No había más que alzar la mano para coger el coco del cocotero, comérselo, irse a bañarse a la bahía, pescar y comer pescado fresco, y luego pues las nativas pues eran de costumbres licenciosas, a muchos europeos del siglo XIX les parecía estupendo. Incluso en el mundo antiguo, porque este es un cliché que tiene una explicación que ahora sería muy larga, no me la cuento, pero vamos, es una especie de añoranza de los civilizados, de
de un estado donde estemos sin los problemas de la civilización, ¿no? Porque esta misma idea aparece en el mundo antiguo, en Grecia y en Roma, hablando de algunos de los pueblos primitivos de Europa. Y quien hablaba, por ejemplo, de los germanos, algún romano y algún griego, de los germanos y de otros pueblos, como estos que todavía están sin civilizar y, claro, viven felices. Bueno, mire usted, a ver, lo que no tienen son los problemas de la civilización, pero tienen los problemas de la vida primitiva, que son iguales o incluso peores. Bueno, esto me recuerda a mí cuando hablas con alguien que cree en la reencarnación, dicen, bueno, todos los que creen en la reencarnación resulta que han sido o Cleopatra o Julio César, pero ninguno de ellos fue antes un esclavo que llevaba piedras a la pirámide. Sí. Bueno, sí. O Napoleón Bonaparte. Te estabas volviendo. Esto es una cosa que lo que digo. Siempre los que añoran la vida primitiva y se creen en el mito del buen salvaje son gente civilizada. Igual que yo siempre digo a mis alumnos que los ecologistas son ser gente de ciudad y no de los que nos hemos criado en el campo. Los que nos hemos criado en el campo no sabemos cómo es y no cometemos esos errores. Sí, porque luego, cuando se conoce a la gente esta que vive en la selva o que vive en el campo, esta gente lo que desea es muchos de los adelantos que se tienen en las ciudades, adelantos y comodidades. Por ejemplo, oye, en sitios tú dices que has estado en la selva de Perú. Vamos, sí, en Ucayali, el departamento de Ucayali. Yo me acuerdo de haberle leído a una periodista, una columnista de Libertad Digital, Cristina Losada, creo que era, que estuvo en el pueblo que inspiró Macondo, de García Márquez, y decía que qué bonito el pueblo, que era lo que decían todos los visitantes europeos y norteamericanos, que qué bonito el pueblo, que se conservaba como lo describía García Márquez en la novela, claro, hace muchos años, y los del pueblo decían que estaban deseando que alguien les asfaltase las calles para que dejasen de inundarse en cuanto cayera una tromba de agua. Pues sí, mira, por ejemplo, en la ciudad donde nosotros teníamos el campamento base, por así decirlo, en aquel trabajo, es una ciudad, Atalaya, que es la capital de ese departamento de la provincia del mismo nombre, el departamento de Ucayali. Esto es en una zona preciosa, son las fuentes del Amazonas. Allí solo se puede llegar o por avión o por barco. O vas en avioneta o vas en barco remontando el río, porque no hay carretera. Se intentó hacer una carretera hace unos años, pero cada vez que llegan las lluvias desaparecen 3 kilómetros y entonces te quedas otra vez aislado. Oye, o sea hay una cuestión que se ha hablado suficientemente poco. Yo, si queréis, bueno, hay muchas cosas que tenemos que ver en estos 60 minutos. Una es el tema de la idolatría con los mayas, ¿no? Yo, si no os importa, vamos a dejar eso un poco más adelante. Vamos a empezar por lo que es el primer contacto con los indios, y los primeros que hay, ¿no? Vale. Además, justo coincide que este mes estoy haciendo un curso sobre crónicas de Indias, y entonces tengo la cosa muy fresquita y he traído algunos textos para leer. Claro, cuando Colón llega a América, América, para que se sitúen nuestros oyentes, las culturas americanas las clasificamos en 3 niveles. Por una parte son las civilizaciones, que se concentran en lo que es lo que llamamos el área mesoamericana, que es lo que hoy es México y la mitad norte de Centroamérica, que es la zona donde están los mayas, los aztecas y un montón de pueblos más, los mixtecos, los zapotecos, los tarascos, bueno, son hasta 30 y tantas culturas. Sí. Un segundo núcleo es el área peruana, que es más amplio mucho más amplio que es el actual Perú, lo que era el antiguo Imperio Inca, y unas zonas también adyacentes. Cuando llegaron los españoles, esto era el Imperio Inca y poco más. Algún pueblo más había, pero básicamente era casi todo dominado por los incas. Este sería el nivel más alto de los pueblos, ¿no? De desarrollo, que eso es lo que llamamos la América nuclear o la América civilizada. O sea, que son pueblos que viven en ciudades de piedra. Efectivamente, tienen ciudades de piedra, además tiene una organización social, tiene una economía desarrollada de intercambios de agricultura, a largas comercio, distancias. ganadería, efectivamente. Bueno, hacen acueductos. Es una civilización antigua. Sí. Bueno, luego tenemos lo que llamamos la América primitiva, que es básicamente pues 3/4 partes del continente. O sea, toda la zona del Amazonas, todo el cono sur, toda la zona de las islas del Caribe y toda Norteamérica. Y estos viven en un estado primitivo, pero además en unas condiciones que es teníamos que remontarnos en el viejo mundo a un paleolítico prácticamente, porque en unas condiciones, como veremos en algún texto, son absolutamente miserables. O sea, peor que los celtas y los celtíberos. Mucho peor porque repito, es un estado de primitivismo muy poco desarrollado, equivalente a lo que sería el paleolítico, porque no tienen muchos de los conocimientos técnicos elementales que se han podido desarrollar en el viejo mundo. Por ejemplo, los metales, con lo cual tienen una limitación material para poder conseguir su desarrollo que les va a lastrar hasta la propia época de la conquista. Bueno, y eso implica también que no tienen herramientas para cazar.
Efectivamente. Ni cultivar. Cazan con herramientas de hueso o con herramientas de madera, pero claro, evidentemente no puedes planificar la caza ni el trabajo con la misma forma que si puedes trabajar los metales, etcétera, etcétera. Y otras muchas más limitaciones también. Tampoco tienen monturas para perseguir a los animales. Claro, claro, es que no solo es una limitación material de tecnologías, que es fundamental, también es de recursos. Porque, por ejemplo, una carencia fundamental, vamos a verlo en un texto de Cabeza de Vaca, es el hambre crónica que se padece en estos pueblos porque claro, tienes muchos menos recursos alimenticios de los que hay en el viejo mundo, porque la ganadería está reducida, o las especies comestibles están reducidas casi al mínimo. Allí no hay ganado, no hay ganado vacuno, no hay ganado ovino, no hay cerdos. Hay un montón de especies, o bueno, los cerdos hay en algunos puntos de cerdos salvajes, pero no está domesticado. Entonces no hay domesticación de animales, prácticamente una domesticación de animales muy reducida en esas zonas. Y luego hay una tercera zona que se llama la América Intermedia, que geográficamente es una única región, que es lo que sería más o menos el norte de Sudamérica y la parte sur de Centroamérica, o sea, lo que es Panamá, Costa Rica, el norte de Ecuador, Colombia, que es un estado, lo que podríamos comparar con un neolítico en la antigüedad, donde no llegan a ser civilizaciones, pero son pueblos que sí han conseguido desarrollar una agricultura, que sí tienen un germen de civilización, una organización social más o menos desarrollada, y bueno, ya tienen la supervivencia garantizada, porque claro, cuando decía que en el mundo, ese buen salvaje que vive en esta naturaleza, la gente piensa que vive feliz y contento, no vives nada feliz y contento, porque hay una cuestión que es fundamental: no tienes garantizada la supervivencia. Repito, vale. No tienes garantizada la supervivencia. Y eso te puede generar mucho más estrés que el tráfico. De hecho, te genera mucho más estrés que el tráfico. Cambiamos los problemas de la civilización por otros, pero no desaparecen los problemas. Bueno, es que la vida del hombre es problemática. Claro, efectivamente. Mira, yo hay una cosa que comenté, y ahora vamos a ver porque hay un texto de Colón que lo dice. Hay una cosa que me llamó la atención nada más llegar a Atalaya el segundo día. Los mosquitos. No fue eso. Es que, vamos a ver, esto era un proyecto que es un proyecto precioso más, porque alguien quiere verlo, que entre en internet y que busque Nopoki, N-O-P-O-K-I, latina, que es una universidad indígena, una universidad multicultural indígena organizada por un misionero en mitad de la selva. En mitad de la selva. Es que es sorprendente, pero hay un obispo franciscano ha conseguido montar una universidad allí en mitad de la selva. El objetivo de este proyecto es formar a los maestros para que cubran las plazas de las escuelas que hay en Perú. Se hizo un esfuerzo muy grande en la época de Sendero Luminoso, y prácticamente en todo el país no hay casi localidad, por muy pequeña que sea, que no tenga una escuela. El problema es que tiene una escuela pero no tiene maestro. Y claro, el problema está en que los habitantes de las zonas que quieren estudiar luego se van a estudiar a las universidades que están en las capitales, estudian y luego no vuelven porque encuentran mejores posibilidades de trabajo allí. Entonces este hombre lo que dijo: pues en vez de llevarme a la gente a que estudie magisterio que no vuelve, lo que voy a hacer es traer la escuela de magisterio aquí. Bien, pues los alumnos de este centro de Nopoki son gente de muy diversas edades, de varios pueblos que hay en la zona, Sanincas y Pibos, etcétera, etcétera. Pues el primer día que estuve con ellos, el segundo día de estancia allí, me di una cosa que me llamó mucha atención: es que prácticamente cada 3 o 4 personas alguno tenía alguna herida considerable o alguna cicatriz muy visible. Le faltaba a lo mejor 1 o 2 dedos, una cojera importante, media oreja, una cicatriz en la cara, la mitad de la gente 2 o 3 dientes menos, o 2 o 3 dientes de metal, una prótesis. Y claro, luego pensando dices, claro, es que la vida en la selva no es nada cómoda. Tú has dicho antes, recogiendo cocos. Bueno, en este caso sería recogiendo cualquier otra fruta, porque no hay cocos en esa zona. Te subes al árbol, te caes del árbol y estás en mitad de la selva a 200 kilómetros a lo mejor del dispensario médico más cercano, donde a lo mejor lo que tiene el médico de turno son gasas y poco más. Sí. Con lo cual, empezamos ya desmontando mitos. La vida en estado natural, y además como yo me creo en el campo, esa civilización idílica, vivían felices. Eso es una mentira como la copa de un pino, que viene de un mito de Colón, que además el propio Colón se contradice. ¿Queréis que lo leamos? Bueno, si quieres, espera un poquitín, porque te quería preguntar. Tú habrás leído un libro muy bueno, por lo demás, con todos los defectos que le podemos sacar a su autor, que es norteamericano, Colapso, de Jared Diamond. Sí, efectivamente, magnífico libro. Vale, pero este te describe cómo vivía él va estudiando diversas civilizaciones que colapsan, pues los mayas, los establecimientos vikingos en Groenlandia, la isla de Pascua, y dedica unos capítulos a hablar de la vida en las islas de la Polinesia.
que es donde yo mejor he encontrado descrito el infierno que eran esos supuestos paraísos. Sí. Canibalismo, matanzas, sacrificios, esclavitud. Además, pueblos que o te echabas al mar a lo que fuese, o el pueblo vecino porque además las islas estaban compartidas por varios pueblos, o te pasaban a degüello. Que es la situación que se van a encontrar los españoles en el Caribe, la situación que se encuentra en la española entre los caribes, los arahuacos, y como unos se comen entre ellos, pues es lo que va a ocurrir en la isla de la Española, el actual Santo Domingo. Es un libro muy bueno que dices, Colapso, de Jared Diamond, que hay edición de bolsillo para que esté interesada. Es verdad que es discutible en cuestiones de interpretación, pero en lo que son las descripciones son magníficas y no se puede objetar nada a la descripción que hace. Bueno, también habla de estos pueblos de las llanuras de lo que hoy es Estados Unidos, y dice lo mismo, que es que por diversos cambios climáticos, porque, oigan, mis queridos oyentes, ya había cambios climáticos antes del siglo XX, quizás a alguien le sorprenda. Pues porque cambiaba el régimen de lluvias, porque hacía más frío, porque venía una sequía, porque venía una helada, desaparecía la comida y esos pueblos o emigraban o cascaban ahí mismo, venían otros siguiendo la comida, que normalmente tenía 4 patas y se movía y solía pesar más de media tonelada, y entonces pues, hay que hacer una paradita, y la paradita consiste en saquear a los que están ahí establecidos, y si se ponen chulos los matas, y si no los matas ya se mueren cuando se hayan quedado saqueados. Sí, además, como os decía, es que la vida en estado de naturaleza, la vida primitiva es muy, hablando mal y pronto, la vida en la naturaleza es muy chunga. Es muy chunga porque lo primero que tienes es que, repito, no tienes garantizada la supervivencia. Entonces, al final, por sobrevivir es capaz de hacer cualquier cosa. Hay una expresión de los misioneros que refleja muy bien esta situación. Dice, los indios que nos encontramos, los indios primitivos o los indios salvajes, se caracterizan porque tienen costumbres ferinas. Costumbres ferinas quiere decir costumbres de fiera. Entonces, como decían ellos, ¿cómo va usted a evangelizar y enseñarle unos principios morales a alguien que no tiene garantizada la supervivencia? Con tal de llegar al día siguiente, este hombre va a ser capaz de todo. Así que primero, como decía uno de los principales misioneros que hubo al principio en América, Vasco de Quiroga, decía, hay que hacer de ellos primero hombres y después cristianos. Hay que sacarles de ese estado de vida como fieras. Y cuando sepan vivir como hombres, entonces es cuando podrán convertirse en cristianos. Claro, ella se refería fundamentalmente, pues, como dices tú, ¿no? Al canibalismo, que es extendidísimo en América. Estaba muy extendido el canibalismo, porque esa es otra cosa que había que empezar a dejar medianamente claro, porque después de las últimas declaraciones del presidente mexicano, si os acordáis, hace ya un par de meses, hace ya tiempo, quería dar a entender que aquello era un ambiente idílico, donde todos se querían, donde, yo le contesté en antena diciendo que si Hernán Cortés con 200 hombres o 300 hombres ocupa toda el territorio y somete a millones de mexicanos, que no existen los mexicanos como tal, pues claro, era para hacérselo pensar, ¿no? Hacérselo mirar él. Sí, efectivamente. Bueno, mira, te voy a responder con una anécdota curiosa. Tú sabes lo que es una barbacoa, ¿verdad? Sí, más o menos. Una carne a la parrilla. ¿Sabes de dónde viene el nombre barbacoa? De una tribu del norte de lo que hoy es el norte de Brasil, las Guayanas, por ahí, una tribu caribe llamados barabacoas, con una en medio, que se encontraron los españoles y los portugueses que andaban por ahí, que tenían la costumbre, y está una descripción de estos indios comen a sus vecinos a la parrilla, asados en parrillas, como hacemos en Castilla con el cordero. Y de ahí viene la palabra barbacoa. Barbacoa viene de una tribu porque tenían la costumbre de comerse a sus víctimas, personas, pero de asarlas, comerlas en parrilla, hacerlas a la parrilla. Bueno, la película Apocalíptico, ¿qué opinión te merece? Pues en cuanto a este aspecto me han preguntado muchas veces. Es que Apocalipto refleja una realidad brutal de los indios, es una exageración. Bueno, pues señores, Apocalipto se queda corta. Apocalipto se queda corta. Toda la violencia que uno ve en Apocalipto es, por ejemplo, hay un ejemplo muy concreto. En la escena del sacrificio, que además, te ponen incluso el sacrificio menos cruento, porque podríamos empezar a hablar de las tipologías de sacrificios humanos y esto sería un no parar. En la escena en la que hay un sacrificio hay uno, pues nada, le arrancan el corazón, le cortan la cabeza y entonces tiran la cabeza abajo, por las escaleras abajo, hay un señor que recoge una red
Y ahí termina. Y luego más adelante, cuando escape el protagonista, pues pasa por una fosa donde están los cuerpos. Bueno, ese reflejo en la película no es real, porque no quiso ser Mel Gibson tan cruel como para poner lo que hacían de verdad. Es que se arrancaba el corazón, se tiraba la cabeza y después el cuerpo. Y el cuerpo, según iba cayendo por las escaleras, lo que hacían era que lo iban desmembrando, los que estaban en los laterales de la escalera lo iban cogiendo, arrancaban el trozo que les correspondía y ese trozo es lo que luego se comía. Madre mía. O sea, que ahí ¿Se lo comían crudo? No, se lo llevaban para comérselo luego. Se desmembraba y no se comía crudo, se comía cocinado. Lo que llaman la olla de maíz. Es una especie de potaje con carne humana. O sea, es decir, estamos hablando de unas culturas primitivas que tienen, como decías tú, Javier, un canibalismo muy extendido. Prácticamente, por ejemplo, toda la zona del Caribe es caníbal. Además, caníbal en régimen alimenticio. Hay una distinción que hacemos los antropólogos entre canibalismo y antropofagia, en cuanto a que uno que tiene una finalidad alimenticia y el otro que tiene una finalidad meramente ritual, solo religiosa. El canibalismo alimenticio lo tenemos en toda la zona del Caribe, prácticamente en casi toda la zona primitiva de Sudamérica y en algunas zonas de Norteamérica. El canibalismo ritual, la antropofagia, la tenemos en toda la zona mesoamericana y en toda el área intermedia. Es decir, que hay canibalismo aproximadamente en 2/3 del territorio americano y de la población americana. Donde no hay canibalismo, hay otra costumbre que también es muy civilizada y muy propia de ese estado de felicidad natural, que es el sacrificio humano. Está siendo irónico. Sí. Hay que explicarlo. Bueno, sí, es verdad, se me olvidaba que aquí en la radio... Aquí yo creo que nuestros oyentes lo cogen con facilidad. Pero se me olvidaba que en la radio no te ven la cara y no ven el gesto que estaba haciendo. Claro, hay otra segunda costumbre que es el de fiera, como decían los misioneros, que son los sacrificios humanos. Estos están extendidos en todo el continente americano. Claro, esto es muy divertido cuando la gente, yo siempre digo lo mismo a mis alumnos, cuando dicen, bueno, pero es que son sus costumbres, digo, mira qué curioso, siempre que alguien dice eso, veo que lo que se está haciendo es ponerse en el papel del caníbal, nunca se pone en el papel del canibalizado. Del canibalizado. Claro, bueno, es que va a ser. Claro, cuando tú vas a hacer la cena ya no te gusta tanto. Cuando tú eres el que sacrifica, hombre, hay que respetarle porque son sus costumbres. Ya, pero si en vez de ponerte en el lugar del señor que sacrifican, te pones en el lugar del señor que está ahí tirado en la piedra y que le van a abrir el corazón en ese momento, a que ya no te gusta tanto. Eso es lo mismo que se pone en contra de la fiesta de los toros. Me juego lo que quieran. Y como decía al principio, son los que, si creen en la reencarnación, se ponen en el lugar de Cleopatra. O de Napoleón, sí, lo decía. No en una cucaracha, ¿no? Como dice la maldición en la India. Oye, vamos a ver, seguimos con este asunto del canibalismo, pero el canibalismo del que tú hablas entre los aztecas y los mayas era para las clases elevadas. No exactamente, o sea, está más generalizado entre las clases elevadas, pero es que ahí es un canibalismo ritual. Entonces, se celebra puntualmente, no se celebra siempre. Es mucho más extendido el sacrificio humano, que alcanza niveles, descomunales, prácticamente es una exageración lo que voy a decir, pero casi de genocidio, casi. Entonces, está asociado a los sacrificios humanos, y claro, es que la aristocracia es una aristocracia sacerdotal. Son ellos los que ejecutan los sacrificios, los que los llevan a cabo. Y claro, son los sacerdotes que sacrifican a la gente y sus familias los que se comen principalmente a las víctimas del sacrificio. Pero también desciende a cualquier tipo de población, porque, por ejemplo, la mayoría de los sacrificados, o una parte muy importante de los sacrificados, son prisioneros de guerra. Entonces, en este caso, se lo come el soldado que le ha capturado y la familia del soldado que le ha capturado. Además, es muy curioso porque ese sacrificio ritual, esa antropofagia ritual en Mesoamérica tiene ese carácter de familia. No te lo comes tú solo o un grupo de personas, sino tú con tu familia. Es curioso porque lo ves, entras en su lado bueno. Los pueblos indígenas americanos tienen en general un respeto y una consideración y una protección a lo que es la familia, que muchos de los españoles se asombran de ello, y además dicen, estos hombres tienen una auténtica veneración. Bueno, eso sigue ocurriendo hoy en América, ¿no? La importancia que todavía, por suerte, se le da a la familia, que en Europa cada vez lo estamos perdiendo cada vez más. Bueno, supongo que será ese uno de los elementos positivos que veían los misioneros en los indios. Claro, es que los seres humanos somos seres humanos, es decir, el mal absoluto no existe, ni siquiera el demonio es el mal absoluto, es la ausencia del bien. Entonces, claro, no existen seres perfectos, como tampoco existen seres perversos. Lo que hay es seres que tienen más cosas buenas y más cosas malas, pero conviven las dos.
Entonces, en estos pueblos, pues conviven las dos cosas. Pero fíjate la contradicción. Ese mito del buen salvaje viene de... Si os parece... ¿Queréis que os lea lo que dice Colón el primer día del el 12 de octubre de 1492? Lo que escribe en su diario de a bordo, ¿no? El mismo día... El primer contacto con los indios. Me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vi más de una harto moza. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años. Ojo, cuando dice de que no había ninguno de más de 30 años, que luego explica como que es que están aquí en la tierra juventud, no, es que es muy difícil sobrevivir más de 30 años, es que es muy difícil llegar a más de edad. La esperanza de vida en estado primitivo es limitadísima. Todos ellos muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos, casi como sedas de cola de caballo y cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos que jamás cortan. No traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. Esto es un error de interpretación que hace Colón. Lo que no conocen son las armas de metal. Por eso se acercan sorprendidos, pero ellos tienen sus armas de hueso y sus armas de madera. Que de hecho el mismo párrafo se contradice. Son de buena estatura de grandeza y de buenos gestos y muy bien hechos. Vi que algunos de ellos tenían señales de heridas en sus cuerpos y les dije por señas que qué era aquello, y me mostraron cómo allí venían gente de otras islas que estaban cerca y les querían tomar y ellos se defendían, y yo creo que aquí vienen de tierra firme a tomarlos por cautivos. Evidentemente, si te están contando que les están peleándose con los otros, lo hacen con armas, no lo hacen con las manos desnudas. Estos cautivos es porque aquí conviven dos troncos fundamentales, los arahuacos y los caribes, y los caribes se comen a los arahuacos como alimento habitual. Oye, eso me suena, me recuerda mucho a esa película, esa novela de H.G. Wells, la de La máquina del tiempo. Sí. Con los que en la superficie vivían unos seres hermosos, jóvenes, un poco idiotas, y debajo estaban los Morlock, creo que era. Y por las noches los Morlock subían a llevarse a unos cuantos de estos seres de luz, estos seres angelicales, y zampárselos. Sí. Esto en los primeros años también cuenta en una carta escrita por esta época, Pedro Martí de Anglería, en las décadas del Nuevo Mundo, describe cómo es, por lo que le han contado los marineros que vienen, lo que les pasa a estos indios, cómo viven, y la relación con los indígenas. Advirtiendo a los indígenas que se acercaban a los nuestros, huyeron, abandonándose las casas. Se refiere aquí, en concreto habla de un poblado de caribes. Advirtiendo a los indígenas que se acercaban a los nuestros, huyeron abandonando las casas, así tanto los hombres como las mujeres. De los niños y mujeres cautivas que habían cazado en otras islas y que guardaban ya para esclavos y ya para comérselos, que se quedaron allí, acudieron a los nuestros unos 30. Es decir, huyeron los de poblado, pero claro, dejaron a los que tenían prisioneros porque es su reserva alimenticia. Unas 30 personas, y además, fijaos, niños y mujeres. Es decir, en ese canibalismo alimenticio, criaban a la gente. Esto pasa en Paraguay, esto lo describe, por ejemplo, Cabeza de Vaca, y lo tengo por aquí, lo he traído. En los ataques a otras aldeas no solo cogen al que nos vamos a comer hoy, sino que buscan coger niños para luego criarles, como si fuera una granja, criarles, engordarles para luego comérselo. Y además específicamente se buscan niños y mujeres, porque si lo que hacemos es que capturamos a un tío joven y fuerte, claro, es un hombre musculoso, la carne es mucho más fibrosa y no es tan apetecible. De hecho, si capturamos varios, el hombre joven y fuerte, en edad ya crecido, ese se le mata y le dejas ahí, porque esa carne es demasiado dura. Cogemos al niño para más engordarle, para que así sea más blandito. Hombre, es como la carne de caza, que siempre es más fibrosa, y mientras se prefiere al cochinillo cebado. Claro. Entonces, o al ternero cebado. Aquí lo que se busca es especialmente las mujeres. De hecho, incluso hay una prelación a la hora en los banquetes con los huéspedes y tal, pues ofreces la pieza de carne más sabrosa. Entonces ofreces en primer lugar a los niños, si lo tienes, y si es una mujer, ofreces el brazo derecho de la mujer, el brazo izquierdo, de la mujer. Porque es la carne que es musculosa, pero que es menos dura. Claro. Y menos musculosos los brazos que las piernas, porque claro, corremos y las piernas son siempre mucho más duras que los brazos. Entonces el brazo, como habitualmente la gente es diestra, pues el brazo izquierdo es menos fibroso que el brazo derecho. Oye, ¿cómo se mataba a estos prisioneros? ¿Con la maza? Con la maza, habitualmente con la maza. Pero claro, vamos, lo que sí se ve en la película. Continuando con la descripción que hace Pedro Martí de Anglería,
después de que se acercan unos 30, estamos hablando de un poblado que podrían ser unos pocos centenares de habitantes, y tienen 30 cautivos para comer, no son pocos, no son pocos. Entrados en las casas, echaron de ver que tenían vasijas de barro de toda clase, jarros, orzas, cántaros y otras cosas así, no muy diferentes de las nuestras. Y en sus cocinas, carnes humanas cocidas con carne de papagayo y de pato, y otras carnes de hombre puestas en los asadores para asarlas. Rebuscando en el interior y los escondrijos de las casas, se reconoció que guardaban cada uno con sumo cuidado los huesos de las tibias y los brazos humanos para hacer con ellos las puntas de las saetas, pues las fabrican de hueso porque no tienen hierro. Los demás huesos, cuando se han comido la carne, los tiran. Encontraron también la cabeza de un hombre joven recién matado, colgada de un palo con la sangre aún húmeda. Chico, vaya moscas que tendría que haber por ahí. Sí. Bueno, esto es una cosa que tú lo conoces, pero porque ahora lo hemos contado, como en alguna de las crónicas sobre la conquista de sobre la conquista de México, cuentan el malestar que tenían los españoles cuando subían a las pirámides, a los templos de las pirámides, que están en lo alto de ellas, que es donde se celebraron los sacrificios, por el olor y las moscas que había. El olor a carne seca, el olor a carne quemada, putrefacta, y la cantidad de moscas que había ahí que iban a esos restos de carne y de sangre después de los sacrificios. Eso debía de oler pues como si te metes ahora en un matadero abandonado, pero que hayan dejado la carne ahí puesta. O sea. Pero yo creo que es importante que nos detengamos aquí, porque lo que tú hoy nos estás comentando no es algo fruto no, estás leyendo textos literales recogidos por personas que allí estuvieron. Bueno, y son cosas además que cualquier persona inteligente lo entiende. Bueno, pero a ver, Javier, que se han puesto en duda esos textos que tú estás leyendo. Ha habido muchos historiadores, sobre todo en el siglo XX, bueno, más que historiadores, ideólogos. Hay un francés que tiene mucha fama, un tal Jacques Sustel, que decía que estuvo en México, era de estos individuos creados por el Estado masónico francés, muy fino, muy educado, muy políglota, muy chauvinista, y que fue a América, muy golista también, y escribió unos libros diciendo que había que entender a los sacrificios humanos, que eran también, se alcanzaba un grado de espiritualidad muy elevadísimo, y que a fin de cuentas los españoles exageraban, y que el sacrificio pues era 1 o 2 cada cierto tiempo, que no era para tanto. Bueno, el sacrificio humano primero volvemos a lo de antes. Sustel, persona muy conocida en el americanismo y bibliografía de referencia, pero claro, hay que cogerlo también con sus pinzas, porque efectivamente, volvemos a lo que decíamos, se está poniendo en el papel del que sacrifica, no en el papel del sacrificado. Hay que respetar sus costumbres, claro, porque estás pensando en cómo se siente el señor que está el sacerdote cuando levanta el cuchillo. No estás pensando en cómo se siente el señor que está tirado en la piedra y que le van a arrancar pero bueno, esto hace un par de años me pasó una nota muy curiosa con lo que es también el desconocimiento, no solo la diferencia de percepción, sino más el desconocimiento. Hablando de un texto donde hablaba de los sacrificios, y decía, no, pero mira qué cosa más bonita, qué poético, está hablando aquí de las rosas del corazón, qué figura más poética. Y dije, no tienes ni idea. Las rosas del corazón no está hablando porque es que es una flor que te surge el amor. La rosa del corazón, o la rosa del pecho, es una expresión que utilizan en la literatura mexicana, en la literatura azteca, para referirse a la herida de sangre que sale cuando te pegan la puñalada en el pecho. Entonces te queda ahí, una vez que te han sacado el corazón, lo que queda es un agujero rojo, que es como una rosa, y esa es la rosa del pecho, es eso, la flor del pecho es eso, es el agujero de lo que te acaban de sacar el corazón. No es una figura, una metáfora poética del amor y de los sentimientos. Entonces, pero has dicho el caso de los sacrificios. Bueno, mire usted, es que los sacrificios eran el número de sacrificios era brutal. En la ceremonia del Fuego Nuevo, que se celebró poco antes de la llegada de Cortés, cada 52 años se cumple un ciclo del tiempo entre los nahuas, entonces hay una ceremonia, hay que apagar todos los fuegos que existían y y destrozar lo que se tenía en casa, lo que se tenía, etcétera. Es un cambio de ciclo. Es una especie religioso, de renovación. Sí, una renovación con un significado religioso. Y entonces se hacía un sacrificio en el Templo Mayor de México. En la flor del pecho del señor recién sacrificado se encendía con un pedernal, le encendía al sacerdote un fuego, y de esa llama entonces se iban encendiendo las antorchas con las que luego iban encendiéndolo por todo el territorio, ¿no? Y al final así encendían el fuego nuevo. Bueno, en la última ceremonia que se celebró, claro, esto por supuesto, cuando llegaban tenían su sacrificio correspondiente en todos los pueblos.
entre el sacrificio principal que se hubo, los que hubo en la ciudad y tal, los historiadores calculan que pudo haber en un día unos 10.000 sacrificios humanos. En un día. En un día. Es decir, que no estamos hablando, entonces no estamos hablando, por eso digo que tiene proporciones casi genocidas. No estamos hablando, entonces, como dice usted, de una cosa anecdótica. Pero es que además hay un montón de ritos a lo largo del año en el calendario náhuatl que todos tienen, digo náhuatl porque no son solo los aztecas, son muchas más tribus de toda la zona. Todos tienen su sacrificio correspondiente. Entonces, al año, en la zona mesoamericana hay miles de sacrificios humanos. Sería difícil cuantificarlos. Sí, 10.000, 15.000, algunos han dicho estas cosas. A mí es que no me gustan las cifras, porque más es muy difícil precisarlas. Y luego porque hay gente que dice, no, es que de 5.000, 20.000, hombre, que de 5.000 a 20.000 la diferencia es de 4 veces. Entonces, si no tenemos unos márgenes un poquito más manejables, pues prefiero no decir cifras. Pero en cualquier caso estamos hablando de miles de personas todos los años. Algunos de estos sacrificados no eran miembros de las familias de los pueblos que se sacrificaban. Escasamente. Esto lo encontramos más en los sacrificios rituales en Perú, que son mucho más reducidos y no son permanentes en el tiempo. Evidentemente, por mucho que tú estés convencido de tus creencias, es muy difícil que la gente acepte matar y comerse a su propio hijo o a su padre. Entonces, lo que hacen, por eso están en guerras permanentes ellos. La guerra es un estado permanente. Otro de los mitos que hay que hacer es el ser primitivo en estado de naturaleza que vive en paz. No, señor, esto vive en un estado de guerra permanente. Una guerra permanente provocada, porque la guerra es el recurso a través del cual yo obtengo la gente para sacrificar. Evidentemente no voy a sacrificar a mis hijos. Lo que voy a hacer es sacrificar al enemigo, con lo cual necesito un enemigo y estar en guerra con el enemigo. Entonces tengo una guerra permanente que no acaba. Este es uno de los motivos, por ejemplo, por los que las batallas las ganaban los españoles. Porque la sorpresa es que al enfrentarse, los indios no se preocupaban o los aztecas no se preocupaban tanto de ocupar el terreno, lo que sería una estrategia típica de estoy en una posición, te voy a llegar hasta la otra. Me hago fuerte claro, aquí. No. Me hago fuerte aquí. Sino decían, bueno, se trata de desbandar el ejército con el enemigo, y una vez haber conseguido desbandar el ejército enemigo, se trata de ver quién captura más prisioneros para llevármelos para los sacrificios. Entonces, claro, una vez que un guerrero tenía un prisionero, pues se daba la vuelta y se largaba ya. Entonces, y además cuando no consiguen romper el orden de batalla de los cristianos o de los españoles, pues se encuentran con los españoles. Lo que hacen es no perseguirles a ellos individualmente para capturarles, sino ir en bloque hasta echarles. Entonces es una táctica de guerra que les desarbola completamente. Eso es lo que libran los españoles en la batalla de Otumba, que atacan en orden cerrado con los caballos, que estaban muy debilitados, pero 10 tíos a caballo cargando en línea contra otra línea enemiga, pues no deja de ser una fuerza potente. Y esto es lo que explica las sucesivas alianzas de Cortés. Es decir, que aquí todos están en guerra permanente, todos practican los sacrificios humanos, pero claro, cuanto más débil eres, pues más fácil es que seas tú el sacrificado. Entonces primero consigue la alianza de Zempoala, porque a los de Zempoala, que es una ciudad pequeñita entre Veracruz y el centro de México, es la primera ciudad importante a la que llega Cortés, los de Zempoala se los comen los tlaxcaltecas. Entonces consiguen la alianza de los de Zempoala, luego atacan Tlaxcala, la conquistan, les prohíben por supuesto a los de Zempoala primero los sacrificios, luego a los de Tlaxcala, los de tlaxcaltecas que se comían a los de Zempoala, pero ellos a su vez se los comían los aztecas, con lo cual son los grandes aliados de Cortés contra los aztecas. Y así es como van sumando las alianzas, imponiéndoles lógicamente que dejen de matarse entre ellos, o restringiendo, bueno, en el momento de la guerra restringiendo lo más posible, porque esto incluso le provocó la defección de algunos grupos indios que al que prohibirles tajantemente que sacrificasen a sus prisioneros, dijeron, pues entonces no te apoyamos. Entonces dijo, bueno, os dejo que sacrifiquéis solo a los prisioneros, pero nada más durante esta guerra, y luego ya hablaremos. Luego ya se prohibió. O sea, durante el siglo XX esta realidad que tú describes basándote en las crónicas de los españoles de la época y en la propia arqueología. Hace poco, perdona Pedro que te corte, hace poco ha aparecido un depósito de calaveras en las excavaciones de México. Es lo que te iba a preguntar. Esto en el siglo XX, esto se niega por parte de los Jacques Chustel de turno y de los indigenistas mexicanos, americanos, y también mucho norteamericano, de Estados Unidos, de las universidades de la Ivy League. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos recientes lo que hacen es confirmarlo, tanto en Perú como en México. Sí, se ha encontrado, bueno, a ver, es que esto es negar la evidencia, porque vamos a ver, estos textos que estoy escribiendo no son cosas extrañas, esto es una cosa que ha sido conocida desde entonces, archiconocida, ha formado parte del conocimiento habitual de la historia de América. Son documentos que uno no tiene más que meterse en internet y buscarlos, tampoco hay que irse a ningún sitio. Ayer se editan continuamente ediciones recientes de todo este tipo de crónicas.
Hay otros miles de documentos por todos lados y hay un vestigio arqueológico pues desde que se empezó a excavar. Lo curioso ha sido esa reacción ideológica de quererlo negar por una historiografía y una arqueología lastrada y viciada por una parte por el relativismo cultural y por otra parte lastrada y viciada por el antieuropeísmo o por esa visión de ese falso indigenismo, que claro, lo que hace es negar la realidad, porque lo que estás haciendo es construir el pasado para justificar tu ideología, pero no reconstruir el pasado, ni mucho menos cómo fue. Oye, durante la polémica que tuvimos con López Obrador, a mí me pareció muy bien porque eso permitió que muchísima gente supiese más de Hernán Cortés de todo lo que había aprendido en el bachillerato, y además hubo una reacción popular muy amplia, muy contestada. Efectivamente, lo que indica que es que ya la gente no se traga estos bulos, estas trolas, y reacciona entre ellos gracias a, como dice Javier, hay muchísima información disponible en Internet y tenemos las redes sociales. Pero yo te quería preguntar, durante esta polémica llegué a leer que en lo que se llama el territorio de la Nueva España, o sea, Centroamérica, lo que hoy es México y demás, por ejemplo, la Baja California se conoce a mediados del siglo XVI por una expedición que hace el propio Cortés. Sí. Bueno, que en este territorio central del Nahuatl, donde se habla la lengua Nahuatl, que todavía se sigue hablando, por cierto, bueno, millones de personas, bueno, y otras muchas lenguas se hablan por ahí, el otomí sigue siendo gracias a que las codificaron los españoles. Claro. Bueno, al grano, se decía que la población que había en esa zona ascendía a 25 millones y que luego por las enfermedades que vinieron con los europeos, pues el sarampión, la viruela, la papera, además, se redujo hasta 1 millón de personas. Has dicho que no te gusta dar datos, cifras, pero ¿es posible que pudiesen vivir 25 millones de personas? En este caso no voy a dar datos exactos, pero sí voy a meter la discusión de las cifras, porque en este curso que os decía que estaba dando sobre las crónicas, surgió el tema. Vamos a ver, para que se haga una idea, aquí hay gente que maneja cifras, es que es un disparate como la gente. Esto también quiere decir, dice mucho de la poca profesionalidad de muchos historiadores y de muchos antropólogos. Dan cifras que van desde los 12 millones de habitantes en toda América, antes del descubrimiento, hasta 150 millones de habitantes. Hasta 150 millones de 12 a 150 millones. Es decir, estamos hablando de un margen de desviación del 1200%. Entonces, yo se lo digo muchas veces, intento buscar cosas para que la gente lo entienda. Entonces, en clase siempre suelo decir, vamos a ver, ¿ustedes se imaginan ir a un banco y pedir un crédito y que le diga el del banco, bueno, a ver, ¿cuál es su nómina? Bueno, mi nómina es esto, pero son esto y esto. 1.000 euros... Pero son 1.000 euros, pero esto quiere decir que en algunos meses puedo cobrar 300 euros y en otros meses puedo cobrar 4.000. O sea, tengo una desviación de mi nómina del 1.200%. Usted imagínese la cara que le va a poner el señor del banco y dónde va a tirar su solicitud de hipoteca. Pues esto, ¿no? es lo mismo. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, hay muchas cifras que son muy discutibles. Se ha hecho muy mal las mediciones muchas veces. Hay un consenso más o menos de que la población de América en total podría estar entre unos 25 y 50 millones de personas. Todo el continente. Todo el continente americano. ¿Cuánta población había en Europa más o menos en esa época? Pues mira, no te sabría decir, pero en Europa, en la época del descubrimiento más o menos, o en el siglo XVI más o menos, espérate que no te lo sé decir de golpe, pero no tengo la cifra, pero vamos a sigue ver, echando cuentas. España tenía unos 6 millones. Castilla tiene unos 4 o 5 millones, Aragón tiene aproximadamente 1, Portugal tiene entre 1 y 2, Francia tenía unos 10. Las repúblicas, bueno, los territorios de los Países Bajos tendrían entre 2 y 4 millones. Inglaterra andaba más o menos como Castilla, 4 o 5 millones. Es decir, que Europa Occidental estaríamos hablando de, pues mira, voy a echar las cuentas sobre la marcha, 10, 20, 27. Sí, vamos a poner que toda Europa Occidental, bueno, pues nos falta Italia. Sí, falta Italia. Toda Europa Occidental podría tener en torno a 30, y Europa completa pues estaría por ahí entre unos 100 millones de habitantes en toda Europa, entonces, porque habría que sumar Europa Oriental, etcétera, etcétera, y no es disparatado. Sí, no es una cifra disparatada hablar de unos 100 millones de habitantes para toda Europa. En América podría andar, como te digo, entre unos 25 y 50 millones. No creo yo que hubiese más de 50 millones. También es difícil, de hecho, el que dio la cifra inicial de 12 millones fue un
un historiador argentino que luego años después se corrigió a sí mismo y dio una cifra de 20, bastante sensiblemente superior, casi el doble. Pero, hombre, es que a mí me cuesta, Javier, como sabemos los que hemos estudiado un poco cómo vivía la gente cuando el nomadeo, los pueblos nómadas tienen una natalidad, una demografía muy baja. Claro, y una densidad de población bajísima, pero que es fácil de medir. Lo que pasa es que hay que medirlo bien, porque por ejemplo la cifra de los 150 millones, los que dan entre 100 y 150 millones, ¿sabéis cómo se hace el cálculo? ¿Cómo? Bueno, asústanos. Aquí llegan unos señores y cogen una zona y entonces hacen el cálculo de decir, mira, en este pueblo aquí tengo una ciudad fantástica, maravillosa, habitadísima y muy civilizada, con un área de expansión de su población de, vamos a poner, 200 hectáreas. Y entonces calculo la población que pueda haber en esa ciudad por el registro arqueológico y me sale que en esa ciudad pues una densidad de población de 10 por kilómetro cuadrado, o lo que sea. Bueno, 10 no, sería mucho más, X números. Entonces me sale tal población. Bueno, esto es esta ciudad. Pues ahora lo que voy a coger es, ¿esta ciudad en qué región está? En una región que ya pasamos de 200 hectáreas, es decir, en una región donde hay otras ciudades que son 800 kilómetros cuadrados. Pues por regla de 3. Si en 200 hectáreas hay X, en 800 kilómetros cuadrados tiene que haber tal, en 80.000 tiene que haber tal. Oiga, ya, pero es que entre medias hay territorios deshabitados, hay ciudades que tienen más, hay ciudades que tienen menos. Entonces se hace así. No me digas que se hace así y que esto lo hacen los de Harvard. Por ejemplo. Y hay otro sistema que es todavía peor, que es el que llegan al máximo, a esos 150, y es que cogen y dicen, vamos a ver, aquí hay unos yacimientos, como no puedo decir cuánto, no me voy a arriesgar como los otros, a ver en cuánto habría, vamos a calcular a cuánto se podría alimentar con lo que hay aquí. Y entonces, bueno, aquí podría haber entonces un máximo de población de tanto, porque los recursos dan para alimentar un máximo de tanto. Ojo, cuidado, estoy diciendo que los recursos que podría haber, no que había, sino que podría haber, podrían alimentar a un máximo de, pero eso no quiere decir que eso los que hubiera. Y entonces, claro, esto luego lo extrapolas al conjunto del continente americano y claro, te salen 150 millones, que por lo menos es el triple del máximo aceptado. Como podría ser unos 50 millones y además distribuido muy desigualmente. Casi la mitad de la población americana estaría en Mesoamérica, un tercio, un poco más de un tercio en el área peruana, y una cuarta parte, aproximadamente entre un tercio y una cuarta parte, distribuido por todo el resto del continente, incluso puede que menos. O sea que los españoles llegaron al punto más fuerte, más poderoso, más civilizado, más poblado y más militarizado y ganaron. Sí. Bueno, vamos a escuchar ahora, Javier, un corte de una serie de dibujos animados que padecimos en nuestra juventud. A ver. Si los que han llegado son nuestros dioses, tenemos que acogerlos dignamente y arrodillarnos ante ellos. No, son hombres, son invasores. Debemos luchar contra ellos, exterminarlos. Tienen unas armas terribles, parecen ser los amos del rayo. Eso puede ser muy peligroso para nuestro pueblo. Son solo unos pocos y nuestro ejército es numeroso y fuerte. No tendrían nada que hacer. No perdamos más tiempo, ataquémoslos. Sí, quieren oro, solo quieren oro. Es un sacrilegio, ¿no? El oro es patrimonio de los dioses. No, lo buscan solo porque son codiciosos. Comprendo tus impulsos juveniles, querido nieto e hijo de Cuauhtémoc, pero a nosotros los ancianos solo debe guiarnos la prudencia y tenemos que plantearnos todas las posibilidades. Hay numerosos augurios, el eclipse de sol, los cometas en el cielo, la caída de meteoritos y ahora nuestro volcán, el Popocatépetl, que escupe fuego. Nuestros antepasados nos anunciaron que unos seres vendrían de allí, de donde nace el sol, y así ha sucedido y nos traen piedras verdes mensajes de los dioses. ¿No son entonces los enviados? ¿Qué piensa nuestro maestro? Dime. El señor Ducarero me ha enviado a uno de sus servidores para que me cuente sus sueños. Me parece que deberíais escuchar lo que dijo. Esto que yo no me acuerdo de estos dibujos, macho. Pues yo estaba esto era de la serie Érase una vez el hombre. Érase una vez el hombre y Érase una vez en América. Tienes mi palabra que era lo siguiente que iba a decir, ¿eh? Digo, esto solo puede ser si una vez. Bueno, Javier ha mencionado la contradicción de Cristóbal Colón en un párrafo. Aquí la hay en un diálogo. El propio Moctezuma, que está hablando ahí, se contradice. Primero dice que los españoles son dioses y luego dice que son hombres. Sí, entonces podremos derrotarles, pero si son dioses, ¿cómo le vas a derrotar? Bueno, hombre, es que esto es lo malo. Esto no deja de ser... Esto es una colección de tópicos. Sí, es una colección de tópicos, pero lo malo es que estas cosas son las que forman al final la mentalidad de la gente. Yo siempre lo digo, es que el problema está en que las notas a pie de página están en los libros de historia. Claro. Y las películas tienen subtítulos, pero claro, la gente ve muchas más películas que libros de historia. Y lo malo es cuando esto
llega a obras de difusión masiva. Esto era de difusión masiva. Sí, es que... Bueno, ya hablaremos un día... Mira, Javier, perdona, te emplazo a que un día me invites a hablar de la ingeniería social. Vale, y hablar de los mecanismos, pues, y hablar de los mecanismos, cómo se difunden las imágenes, las falsas imágenes en la sociedad, y el papel que tiene el ocio. Es mucho más importante la imagen a través del ocio que la imagen razonada. Entonces, efectivamente, el cine, ¿por qué? Porque se consume más. Entonces, la imagen a través del cine... Y mucho más, claro, es mucho más fácil. Entonces, aquí lo que tenemos en el fondo es un conjunto de tópicos, pero cuidado, porque también Érase una vez el hombre, que es una serie de origen francés de los años 80, pues es que en el fondo no es que ellos difundan esa imagen falsa, es que ellos recogen esa imagen falsa. Es decir, probablemente estos señores, habría que ver los títulos de crédito, pues aparezca citado Suster, que le citabas tú antes. Entonces, claro, es un conjunto de tópicos, pero bueno, es como una cosa que me vais a perdonar, pero es que me pone del hígado. Me pone del hígado encontrarme los libros de texto. Es que cada vez que encuentro esto me dan ganas de coger a un editor y a un autor y no sé, pues practicar algún tipo de ceremonia ritual americana con ellos. La gente pensaba que la Tierra era plana hasta el descubrimiento de América, que confirmó la redondez de la Tierra. Que no, idiota, que no, que la gente sabía perfectamente que la Tierra era redonda desde los griegos, hombre. Pero qué manía con eso. Y te lo sigues encontrando en libros de texto. Y eso, dice, oiga, entonces no, leyenda urbana, punto, leyenda urbana. Sí, entonces dices, lo triste es que... llegabas a Finisterre y te caías. Claro, sí, o sea, unas cosas... Estabas en el aire. Bueno, hay otras muchas que son más neutras. Por ejemplo, que las pirámides de Egipto las construyeron los esclavos. No, señor, no las construyeron esclavos. Era un sistema de trabajo, de impuestos en especie, a través del trabajo. Pero bueno, pero es que ya lo de la Tierra redonda y plana con Colón, es que ya cansa, oiga, ya cansa. Una vez que estás en Egipto, a veces te planteas si fueron los extraterrestres de verdad, ¿eh? Una vez que has estado conviviendo con algunos de por ahí, dicen... Bueno, lo que pasa es que hay mucho alienado en el mundo, y uno no sabe si esos alienados son alienados o alienígenas. Pues eso es. Bueno, el tiempo avanza, Javier, y vamos a hablar de la imagen... Nos quedan 9 minutos, si no me equivoco. A ver, la primera imagen que se tiene de los indios en Europa. Bueno, pues vamos a ver... en Europa y por los españoles. Esto, claro, muchas veces dicen, bueno, oiga, ¿qué está usted haciendo? ¿Justificarme cómo los españoles trataban a los indios? Bueno, cuidado, ¿cómo les trataban? Porque efectivamente hay unos abusos y un trato despectivo en la primera época, pero al mismo tiempo también hay una protección hacia ellos y una preocupación por ellos, empezando por el hecho de reconocerles como personas, que encima, reconocerles como personas cuando lo que estamos viendo es que son seres de costumbres felinas, como he dicho antes, pues ya llama la atención. Entonces, como he dicho antes, los textos que hemos leído son de la zona del Caribe. Los primeros indígenas que se conocen de América, a pesar de ese mito y de esa imagen falsa que tiene Colón y que transmite, los que los conocen ya realmente, los que entran en contacto con ellos, ven que son gente muy primitiva, sin apenas recursos, con unas condiciones miserables de vida y con costumbres salvajes, pues como es eso, el canibalismo, los sacrificios humanos, el infanticidio. Bueno, no hemos contado muchas más todavía. Entonces, esto lo que genera es una percepción una actitud muy despectiva y muy negativa hacia el indio, porque el indio es un ser absolutamente primitivo, que es una bestia salvaje, una bestia salvaje que hay que sacarle de ahí para primero hacerle hombre, porque vive en unas condiciones que no es ni ser humano. Primero hay que sacarle de ahí para conseguir hacer de él un hombre. Esto evidentemente crea un cliché muy despectivo hacia los indígenas. No es una visión de superioridad, es simplemente un contraste de la realidad. Claro. Y esta imagen dura mucho tiempo, porque es que no olvidemos que el descubrimiento de América se produce en 1592. 1492, y el primer contacto con una civilización americana no se produce hasta 1519. Hasta cuando llega Cortés y empieza la conquista de México. Entonces estamos hablando de que durante los primeros 25 años solo conoces a una generación entera de españoles en América, solo conoce a unos señores primitivos y caníbales, y que sacrifican niños y que cometen infanticidios, y etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, ¿qué imagen vas a tener de ellos? Claro. Ya a partir del momento en que descubres las altas culturas, ya cambia todo. Oiga, no, estos también son civilizados, estos también tienen su arte, sus ciudades, sus construcciones, su orden. Pero ojo, cuidado, tampoco pasamos de repente de qué brutos eran no, oiga, hay unos que son también fantásticos. No, porque estos que son fantásticos, que viven en ciudades y que son civilizados y con un arte espectacular, a su vez son los que practican los sacrificios humanos. O sea que tenemos aquí una dicotomía que explica muchas de esas percepciones. Yo siempre digo a la gente muy rápidamente, ponte en el papel de un conquistador
que ha salido de la península a la aventura sin saber si va a sobrevivir, con unas condiciones en las que es muy fácil que mueras por el camino. Llegas allí y te encuentras con que tienes gente que es caníbal y que hace sacrificios humanos. Y entonces de repente, y tú tienes una espada al cinto y alguien te dice, oye, esos indios te miran mal. ¿Tú qué haces con esa espada? Pues está muy atentito. Evidentemente dices, como me vuelva a mirar, le voy a cortar yo el cuello antes de ser yo la cena, evidentemente. Claro. Oye, y muy rápidamente, nos quedan 5 minutos, en la idolatría maya y cómo desaparecen los mayas, que esa es otra gran incógnita. Bueno, los mayas como civilización desaparecieron 100 años antes de los españoles. Y o sea que no fue culpa nuestra. No fue culpa nuestra. Los mayas ya no estaban cuando eran los qué disgusto no estaba la civilización maya, vale, sí. pero sí estaban los habitantes mayas. Es decir, hay una serie de guerras entre el siglo XIII y el siglo XIV que suponen unas revueltas sociales, supone la descomposición y el colapso de esa sociedad. Esto lo cuenta muy bien Diamond, como has contado tú y otros muchos autores. Es lo que quiere reflejar en Apocalipto, con sus licencias, porque es una película, pero muy bien contado, Mel Gibson. Y la civilización como tal ha desaparecido. Las ciudades han sido abandonadas, salvo muy unas poquitas ciudades en el sur, y la gente ha vuelto a vivir a la selva y ha retrocedido. Esto es pues, un retroceso de casi 1000 años en su nivel de vida. El motivo, bueno, es muy largo de explicar. Son básicamente cuestiones sociales y choques entre clanes y es muy fragmentado. Además hay muchas etnias. Había en esa época unas 19 tribus diferentes entre mayas, guerras entre ellos, guerras civiles entre clanes y entre grupos sociales, etcétera, etcétera. Pero mantienen su cultura, no la vida civilizada, pero sí la cultura en cuanto a las creencias, religiones, etcétera. Cuando llegan los españoles, prohíben evidentemente las religiones indígenas. Y hay una campaña muy grande de que todos los progres ahora ponen, ¡ay, qué brutos los españoles! La brutal campaña que se llevó en Mérida para erradicar la religión indígena, con un auto de fe, que se destruyeron vestigios culturales, una especie de persecución policial. ¡Ojo! Cuidado, recordemos que se prohíbe la religión indígena que practica el sacrificio humano. Entonces, la situación que se encuentran las autoridades españolas es que, de forma crónica, todas las semanas me están desapareciendo gente. Todas las semanas hay 4 o 5 personas en Mérida que desaparecen y nunca más se sabe de ellos. Periódicamente alguno encuentra huesos por ahí en algún sitio, encuentra una fosa perdida, pues como cuando hoy vemos estas tristes noticias de que aparece en un pozo el cadáver de una persona que ha desaparecido hace 6 meses. Y se encuentran con que son huesos y restos con señales de haber sido sacrificados. Entonces, esto no es una cuestión de intolerancia religiosa sin más, es que esto es una cuestión de orden público. Es que mantener en secreto la religión primitiva implica continuar en secreto con los sacrificios humanos y, por tanto, un problema de secuestro de gente, asesinatos de gente, sobre todo niños, porque es más fácil secuestrarlos, lógicamente, es más fácil de esconderlos hasta que llegue el día del sacrificio, es más fácil luego hacer desaparecer los restos. Entonces hay un problema muy grande en el que, claro, las víctimas de esta persecución están demandando a las autoridades y a la Iglesia, oiga, no me basta con que usted haya prohibido los cultos, es que se sigue haciendo en secreto, persígales usted porque es que a mi sobrino le han secuestrado hace poco y no se ha vuelto a saber de él, y al vecino desapareció su hijo el año pasado y no se ha vuelto a saber de él, y de vez en cuando encontramos restos de huesos con señales de los cuchillos de piedra. Y sobre todo lo que más identificaba era con restos de estar quemados. Entonces, claro, esto es un problema que hace que haya una campaña muy fuerte, que algunos dicen, la brutalidad de intolerancia religiosa. No, es que es un problema de perseguir una criminalidad oculta de origen religioso. Pero, ¿esta persecución a los indios que seguían practicando las religiones antiguas la hizo la Inquisición? No. Porque la Inquisición... Otra sorpresa que me das, Javier. Sorpresa, sí. No, porque la Inquisición en América como tal no existe hasta finales del 16. Lo que hay es que se dan potestades inquisitoriales a los obispos, pero se corrige esto para que no afecte a los indios. Entonces, a los indios hay otro tipo de tribunales, no la Inquisición. La Inquisición en América solo actúa sobre la población blanca. Oye, para acabar, no hemos mencionado el libro y las aventuras de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Bueno, lo hemos mencionado, pero no lo hemos leído. Sí. Bueno, Naufragios y comentarios. Léanse ustedes, señores. Es una de las crónicas más apasionantes, porque son 2 aventuras. Este hombre es que, vamos, es sorprendente. Cabeza de Vaca. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca naufraga en lo que hoy es el Golfo de México, más o menos entre lo que sería actualmente la frontera entre Florida y Luisiana, en esa zona, o en ese territorio desde Florida a Luisiana, y ahí se quedó 10 años vagando hasta que consiguió, por lo que hoy es Nuevo México, regresar a la zona civilizada. Aproximadamente recorrió unos 12.000 kilómetros, 1.000 kilómetros anuales, más o menos, una media, andando,
Andando, sí, y además es muy interesante porque, bueno, describe muchas de las cosas que hemos dicho, pero también, por ejemplo, describe las condiciones miserables de vida de los pueblos que había en Norteamérica, los pueblos primitivos de Norteamérica, donde él dice, es que hay tribus que comen 2-3 veces a la semana como mucho. O sea, esto no era la película esta de Kevin Costner, ¿no? Vaya locos. De hecho, ellos recorren tantos kilómetros porque, claro, su primera preocupación es sobrevivir. Y van cambiando mucho de una tribu a otra en función de que esta tribu vive mejor y come mejor, me cambio a ellos. No hay tiempo para más. Javier Sáenz del Castillo, profesor de la Universidad de San Pablo CEO, un placer haberte tenido con nosotros, como siempre, amigo. Muchas gracias. Y seguimos avanzando. Hay muchos programas que hacer todavía. Sí, este se nos ha quedado corto. Pero Fernando Barbario, volvemos la próxima semana aquí a Cinta con la Historia en Realidad. Dios mediante. Volvemos.